Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El tema de esta mañana se llama el poder de despojarnos. El poder de despojarnos. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos una nube de testigos. Esa nube de testigos son aquellos que han fallecido en Cristo y están esperando que nosotros corramos una carrera de tal manera que alcancemos nuestra meta. Y en esa carrera encontramos obstáculos, cuestiones en la vida que nos pueden tratar de retardar nuestra carrera. Y hay dos cosas principales que la palabra de Dios nos dice acá, que pueden llegar a retardar o a ponernos una especie de barrera o de peso, como lo dice allí, para poder correr con ligereza. Y es los pesos y el pecado. Ahora, si usted nota una carrera de caballos, los jinetes, usted notará que son siempre un poco pequeños y bien ligeros. Porque lo que busca el jinete es que él sea la menor carga para el caballo y de tal manera poder alcanzar la meta. Ahora hay una norma que cuando ya el jinete no pesa nada, pues le ponen al caballo unas pesas para poder equilibrar las cosas. Es tan importante esto. Nosotros estaremos de pronto intentando llevar una carrera con mucho peso y mucho pecado. Estaremos de pronto cargando con un grupo de maletas que ni siquiera podemos ver adelante y nos terminamos pegando en algún muro y no podremos continuar a no ser que nos despojemos de este peso. Pablo está diciendo que hay dos enemigos grandes de nuestra carrera y esos enemigos se llaman el peso de las cosas cotidianas y el pecado. Esos, ¿qué hacen? Dice allí la palabra del Señor que nos asedian. La palabra asedio en el original quiere decir como cuando una jauría rodea a su presa y la acecha para tomarla presa. Eso es lo que hace el peso y el pecado. Y esta mañana yo sé que aquí hay más de uno que llega con cargas de peso y de pecado. Y se ha visto asediado, acechado por el peso de la vida cotidiana, por el peso del pecado, por el peso de las circunstancias, de las cosas que te han obligado a cambiar de pronto la comodidad de tu hogar, de las cosas que te han obligado a de pronto entrar en alguna dificultad con tu pareja o con tus hijos o alguna dificultad económica. Satanás es experto en colocarte peso, carga, para que exclusivamente tú retardes tu carrera. Eso es lo que él quiere hacer. ¿Y a través de qué forma lo hace? Ya lo hemos visto. A través de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Si tú vas a Eclesiastés, ves que la vanagloria de la vida son todos los problemas cotidianos y todo lo que tú quieres lograr alcanzar. Das la vida por un cartón que diga profesional. Y a costa de eso, de pronto, hay gente herida a tu alrededor. Das la vida, das un día completo por aquella dificultad que tuviste con tu marido o con tu esposa en la mañana y acabas literalmente con un día porque no supiste despojarte. Y hay poder al despojarnos. ¿Qué dice Jesús al respecto? Jesús al respecto tiene algo que decirnos en Mateo 11. En Mateo 11, 28 dice lo siguiente: venid a mí todos, diga conmigo todos, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Alguien de pronto está anhelando esta mañana un descanso? ¿Un descanso espiritual, emocional en su cuerpo? Pues Jesús te puede dar ese descanso esta mañana. Y dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí aprendemos dos principios. El primer principio es que Dios
Quiere que te despojes de las cargas que Él nunca quiso que tú tuvieras. Por eso dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es un deseo de Dios hacerlo. Y el segundo deseo de Dios, y puede llegar a ser contradictorio, es que llevemos una carga, la carga que Jesús quiere que nosotros llevemos. El versículo 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. Y la carga de poder orar, interceder, de llevar nuestra cruz, de aprender que la vida tiene dificultades, de saber que cuando somos cristianos, hijos de Dios, debemos en oración ganar las batallas, debemos ser mansos y humildes cuando la carne, nuestra carne, dice lo contrario. Eso es aprender a llevar esa carga de Jesús, a orar unos por otros, a ayudarle a sobrellevar la carga de mi hermano, a no hacerme el despistado. Eso es aprender a llevar la carga. Pero hay cargas que Dios nunca quiso que tú estés llevando. Las ovejas no son animales de carga. Y tú y yo somos las ovejas del Señor. Tú y yo somos las ovejas del Señor. Entonces hay dos tipos de peso que van sobre nuestros hombros y el Señor no quiere que nosotros los carguemos. El primero, el peso de la vida cotidiana, de las circunstancias, de las personas con las que nos rodeamos, que a veces son difíciles de tratar, con el genio del otro, con el aliento del uno, con la dificultad del que me cerró, o también por la dificultad de un día laboral difícil, estresante, de una falta de comunicación o problemas de comunicación en el hogar. Pero también hay otro tipo de peso, y el peso de aquellas cosas que nosotros mismos queremos amontonar sobre nosotros mismos. Las amontonamos, no queremos soltarlas, y eso también hace daño en nuestra vida. Familia, no se concentre en las cosas que usted no puede cambiar. ¿Sabe por qué? Porque no las podrá cambiar, y lo que hace es agregar más problemas a tu vida. Mire, siempre habrá problemas que tú no puedes solucionar. Si implantan la norma del IVA a toda la canasta familiar, ¿qué podemos hacer? Haga más protestas y acabe con todos los Transmilenios. ¿Qué vamos a hacer? Pues otro impuesto para recuperar los Transmilenios. Hay cosas que parecieran injustas, pero no podemos nosotros en nuestras armas de milicia naturales trabajarlas, porque nos vamos a agotar. Leyes injustas, regulaciones del gobierno, fallos tribunales. ¿Alguna vez alguno de pronto ha escuchado un caso de un fallo tribunal que es injusto? ¿Y qué podemos hacer nosotros si vamos a tener que cargar y amontonar la rabia, la frustración, la ira, la depresión por esas circunstancias? ¿Algo podrá salir bueno de hacer todo esto? No. Las dificultades de intolerancia en la vía, un peatón, los conductores de los vehículos, de los buses, o tú mismo sales estresado y cierras a todo el mundo y peleas con todo el mundo. ¿Hay algo que podría ser mejor en el día que está llevando la carga de esas dificultades propias de la vida cotidiana? Injusticias pequeñas y grandes van y vienen, y tú y yo lo sabemos. El Señor dijo: en el mundo tendréis que. Y la aflicción es todo aquello que va centrado a desmoronar nuestra alma. Pero cuando tú, cargado y cansado de las circunstancias de la vida, decides despojarte, vas a ver que hay un poder en despojarnos. Y cuando no logramos despojarnos, el enemigo tiene presa nuestra vida y comenzamos a ponernos lentos en nuestra carrera. Una cosa es correr con paciencia y otra es correr con lentitud. Correr con paciencia es correr, pero con la paciencia y la fe que algún día voy a obtener la meta. Y otra es correr con lentitud, porque yo llevo un peso y un pecado y una carga que yo no debo cargar. Diga conmigo: yo no debo cargar las cargas del mundo. Usted no la debe cargar.
Hoy convénzase de eso. Y si usted hoy llegó con alguna carga, ya sea de una situación jurídica, económica, familiar, matrimonial, hoy es el día de aligerar nuestra carga y encontrar poder en aquel que nos da la bendición de un descanso y un reposo espiritual. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús, y lo podemos hacer, todos nosotros lo podemos hacer. Solo la intervención de Dios puede cambiar algunas cosas. Pero cuando Dios no interviene, sino quiere que optes por el otro camino, aún así debes aprender a descargarte. Es muy poco probable que tú, con tu gritería, o con tu rabia, o con la grosería, o con el menosprecio, o con la desidia, o con la protesta, puedes llegar a hacer algunas cosas. Si tú centras tu atención en las cosas de la vida y en los problemas, perderás la bendición de recibir la paz que Dios te dio. ¿A quién le pertenece la paz? ¿A quién? No, a nosotros. Nos pertenece a nosotros. Jesús dijo: mi paz y mi paz os doy. Ahora que el enemigo quiera robarnos la paz es algo diferente, pero es nuestra la paz y no debemos dejar robándola. Si mantenemos nuestra atención en los problemas, muy pronto estaremos asediados física, emocional y espiritualmente. Eso es algo seguro, porque la palabra de Dios nos está diciendo cosas que nosotros también llevamos autoimpuestas. Ya vimos los problemas de la vida cotidiana, pero también hay otro tipo de peso, el de las cargas autoimpuestas. Mire, hay cosas en la vida que sencilla y llanamente usted debe olvidar. Algunos tienen dañado la máquina de olvidar aquí, porque no olvidan lo que le hicieron hace 10, 20 o 30 años, pero sí olvidan muy pronto las promesas del Señor y lo que ha hecho con sus vidas. Y esa máquina tiene que hoy repararse, porque tenemos que aprender a olvidar sencillamente ya esas cargas del pasado, esas heridas del pasado. Hay personas que no pueden olvidar esas malas acciones que tuvieron otras personas contra ellos, y dejan que por eso esas acciones, esas dificultades dibujen y coloreen su vida 10, 20 o 30 años de su vida, y desdibujen todo el plan de Dios, porque no ha querido olvidar aquella carga, aquella acción que tuvieron contra ti. Eso, dígame si no es estar asediados por el pecado y por las cargas. ¿Por qué no sueltas esa carga? Muchos dicen: pastor, de todas maneras, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo le diría: comience arrepintiéndose porque piensa que no tiene nada de qué arrepentirse. Señor, tú tienes que despojarte de ese peso. Tú tienes que aligerar tu carga. Y esta es tu tarea. Muchos le dicen al Señor: pero es que yo le he dicho al Señor: quítame, yo quiero soltar esa herida. Y el Señor te dice: no, yo no te la quito, te la quitas tú, porque aquí está diciendo que nos despojemos de esos pesos. Y Él nunca te pone algo más de lo que tú puedas hacer. Es decir, que la responsabilidad de soltar las cargas y las heridas de otras personas y de aquellas acciones que tuvieron contra ti, te pertenece a ti. Y cuando tú tomas la decisión, es cuando tú ves el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida obrar y encontrar en Dios la libertad que necesitas hoy encontrar. Dios es un Dios de libertad. Dios no lo hubiera dicho si nosotros no lo pudiéramos hacer. ¿Sabe qué? Cambie esa palabra, no puedo, por no quiero. Eso es diferente. No puedo, por no quiero. Y hoy, incluso para aquellos que no quieren, el Señor está diciéndoles y exhortándoles que hoy es necesario poner en ti el querer como el hacer, su buena voluntad, soltar esas cargas. Pero ¿qué nosotros entonces, pastor, debemos hacer para comenzar a despojarnos de esos pesos que hay, de las cosas de la vida cotidiana, del peso de las cosas que nosotros mismos tratamos de llevar o del mismo pecado? ¿Qué debemos hacer? La palabra de Dios nos ofrece toda una ruta para poder evacuar todas esas cargas tan difíciles. Lo primero
está en Hebreos capítulo 12, el versículo 3. En el versículo 3 nos da una instrucción muy sencilla, pero si nosotros la podemos obedecer, comenzamos una ruta de poder despojarnos de aquellas cosas que nos oprimen. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo primero que debemos hacer es considerar ¿a quién? A Jesús. Considerar a Jesús, su sufrimiento. Mire, mayor contradicción que la de Jesús no podemos encontrar. Un Dios que envía a su Hijo, su único Hijo, para salvar al hombre. Pero ese hombre, ese mismo hombre, lo asesina, lo escupe, le pega, lo clava en una cruz y lo menosprecia. Yo le pregunto, ¿habrá algo más contradictorio que eso? ¿Habrá una semejante carga mayor que esta que la que cargó Jesús? Sin embargo, la Biblia no dice que Jesús murió de un paro cardíaco. Tampoco dice que sufrió de ataques de pánico, sino que Él mismo entregó su vida. La muerte no lo tomó por sorpresa. Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, y exhaló. La muerte no lo tomó por sorpresa. En ningún momento, ninguna enfermedad del alma traumática en su cuerpo lo desmoronó. ¿Por qué pudo lograrlo? Porque Él tenía un gozo puesto adelante de Él. Dice allí en el versículo 2, en la parte B: por el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando ¿qué? Las cosas que le pasaban, que esas sí no son cotidianas, tan fáciles, ¿no? Como que me cerró un conductor, lo golpearon, lo menospreciaron. Él menospreció todo eso y se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabe cuál es ese gozo? El gozo de verlo usted hoy aquí sentado, lavado por su propia sangre y salvo. ¿Y sabe cuál fue el segundo gozo que tuvo? Agradar a su propio Padre. Pero nosotros a veces nos perdemos el rumbo y nos olvidamos que estamos para agradar a Dios. Si a ti te cierran en el carro, si tú tienes una dificultad con tu jefe, si tu mujer se levantó un poquito ofuscada, hombre, ese es el mejor momento para poder agradar a Dios y no agradar a tu carne. Pero se nos olvida. Por eso hoy el Señor está reenfocando nuestra visión y dice ahí mismo: puestos los ojos ¿en quién? No en el jefe, no mire al que lo cerró, no lo mire, no ponga los ojos en el que lo cerró, ponga los ojos en Jesús. No mire a la mujer, evádala en ese momento, ore por ella y alcanzará la victoria. Puestos los ojos en Jesús, Él está como el principal testigo. ¿De qué vas a hacer tú cuando la cotidianidad de la vida te trate de arrancar tu felicidad y tu paz? Pero nosotros no somos los que retrocedemos, sino aquellos que por fe alcanzan las promesas. Y la paz es para todos los días de nuestra vida. Todos los días, 365 días del año, tenemos la paz del Señor. Otra cosa es que no la dejemos robar por la cotidianidad de la vida. Debemos agradar a Dios. Busca cómo, evalúa cómo estás agradando a Dios a diario. Las circunstancias van y vienen, los problemas los encuentras a la vuelta de la esquina. El otro día hablamos en el grupo Impacto que la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción. Y tal vez esa es de las promesas de Dios que más rápido se cumple, ¿no? ¿Sí o no? En el mundo tendréis aflicción. Eso rapidísimo lo encuentro. ¿Y las otras qué pasó, Señor? Las otras están en el poder de correr con paciencia y las vamos a obtener. ¿Qué hacemos andando frustrados por lo que nos pasa? ¿Por qué nos frustramos tan fácilmente? A veces una sola llamada nos acaba el día y uno dice: ¿qué fue lo que pasó? No, que me dijeron que hoy no me podían dar el cheque sino mañana. Y ya, ese día es lo peor, lo peor. ¿Y por qué? Porque nos acostumbramos a ponernos los yugos de Egipto encima y vivimos con los yugos de Egipto encima y no podemos hacerlo porque nuestra ciudadanía no es de este mundo.
Servimos a un Dios que simplemente con una sola orden creó todo. ¿Será que Él puede andar dando las respuestas a todos tus porqués? No. Vemos que es un Dios que no le gusta mucho estar explicando todo lo que hace. Job se la pasó 5, 6, 7 capítulos preguntándole. Y la única respuesta de Dios: cállate, y ahora tú me vas a responder lo siguiente. ¿Quién estuvo cuando yo hice el universo? ¿Llamarás tú a tal esto? ¿Estarás tú cuando se forma el bebé en el vientre de la madre? ¿Y Job qué le tocó hacer? Ya no hubo más porqués. Me puse a investigar cuántos porqués hay en los salmos. ¿Y sabe cuántos hay? 29, como uno para cada día del mes, ¿no? Y en el último es mejor ya no preguntar. Ahora, ese hombre que escribió los salmos fue aquel que se dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios y que haría lo que Dios quería. Así que no se preocupe, que está pidiendo a Dios un porqué. Pero ¿sabe qué? Si usted no aprende que va a tener que de pronto lidiar en la vida con muchos porqués y asumirlos, no tengo la razón, pero sigo adelante creyendo en mi Dios, esa es la mejor actitud para poder obtener la victoria en la carrera que tienes por delante. Si te quedas enfrascado en el por qué, es que llevo 20 años preguntándole a Dios por qué se llevó mi perrito, y es que yo era el amado. Estoy haciendo algo exagerado, ¿no? Pero es que hay gente que lleva preguntándole 20 años que por qué se llevó otra cosa o por qué tuvo ese fracaso. ¿Por qué no más bien decides correr y soltar ese peso? Los por qué son a veces un peso muy terrible. Y decía David: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué andarán los impíos contra mí? Y uno notaba que el salmo al final decía: bueno, Señor, pero tú me vas a ayudar, gracias por ti, te alabo y te bendigo. Nunca decía: y vino Dios y le dijo: mira, esto es porque, primero anota porque esto, segundo, nada. Pregúntale a Dios por qué. Si te lo responde bien, y si no, asume ese por qué y sigue adelante. Si le damos el peso a las cosas de la vida y no nos despojamos de ellas, vamos a estar haciendo a un lado el poder de Cristo y hacer incluso de los problemas un ídolo. Porque a veces los problemas mismos se convierten en el ídolo de nuestro corazón. Comenzamos a analizar ese problema, a meditar ese problema, ayunamos por ese problema. Ayunamos: Señor, ese problema. En la noche nos despertamos con un fantasma de ese problema, Señor, y uno trata de mirar en sus fuerzas cómo solucionar ese problema, y ese problema comienza a conversar con uno, ¿no? No, lo mejor es que llames a un abogado, y el vecino tiene plata, porque no te haces amigo, de pronto él se compadece de ti, y comienza uno a tener conversaciones con el problema, y el problema habla, y te guía y te orienta, comienza a ser tu ídolo. Y si no nos despojamos, vamos a terminar pronto en una amargura, en una depresión terrible, y llegamos aquí como en derrota, sabiendo que la victoria está a una rodilla de despojarnos a los pies de la cruz todo el peso que podamos estar cargando y llevando. Consideremos a Jesús. Lo segundo que debes tú aprender a hacer es a confesar y arrepentirte. Confesar y arrepentirte. Mire, despojarse del peso y del pecado bíblicamente comienza con una confesión y un arrepentimiento. Si tú no confiesas lo que estás cargando, lo estás cargando. Porque no es lo que entra de la boca lo que contamina al hombre y lo carga, es lo que ¿qué? Si tú sacas confesión, si tú hablas tu problema con Dios y lo pones a los pies de la cruz, en ese momento te despojas del peso. Entonces primero considera que Jesús vivió algo mucho más tremendo que tú, y Él tiene el poder para compadecerse de ti y también para decirte: ay, deje, ya no más. ¿Usted no ha visto a los niños? Mire, un niño puede tener 5 juguetes y jugando con uno porque no le cansan las manos, con 2 digamos, y viene otro y le coge el que no estaba ni siquiera mirando, se queda mirándolo, suelta los 2 y coge: es que este es mío. Y así somos nosotros en la vida cotidiana. De pronto estamos amarrándonos y el enemigo está feliz, entretenido con nosotros, porque ¿sabe qué? Nos bota un pedazo de carne y nosotros y ya con eso acabó el día, ¿verdad? Pilas.
Debemos aprender a confesar. Confesar nuestros pecados es la manera correcta de tratar con ellos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya los perdonó. Pero si yo no los confieso, yo estoy cargando con un pecado que ya no debo estar cargando. Mire, la sangre redentora de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿O habrá uno que no? Dígame, ¿hay uno que no? Entonces, si la sangre redentora de Jesús te limpia de todo pecado, ¿qué haces tú? Cargando con el peso del pecado que no debes estar cargando. No es el tiempo de cargar pecados, es el tiempo de descargar y despojarnos de ese peso. Aunque pareciera que es como algo como a la conciencia bonito, ¿no? Cargar el pecado. Señor, dame látigo y castígame este día porque pequé, o yo me merezco lo peor de este día. No, eso no es la forma de confesar su pecado, porque tú estás tratando de aplicar justicia que ya fue aplicada sobre el único Dios verdadero, Jesucristo, que murió en la cruz por ti y por mí. Esa ira ya fue saciada sobre Él mismo, y mira cómo terminó golpeado y moretado, porque significa esa ira sobre Él, pero resucitó y al tercer día nos dio la vida juntamente con Él. Así que, familia, ¿por qué hoy no tú optas por pensar en la vida, en lo ligero, en el poder de la confesión de tus pecados y de todo peso que te puede estar asediando? Señores, pareciera que es muy fácil olvidar el poder de una confesión, el poder de la sangre de Jesús. Cargamos con pecados que Él ya olvidó. ¿Usted no ha encontrado que hay un poder en el olvido del Señor? Él ya olvidó ese pecado y tú le vuelves a decir: Señor, mira, es que hace 20 años cuando yo mentí, yo creo que hoy soy consecuencia de ese pecado. Le digo: ¿cuál pecado? Hace 20 años, no, yo no me acuerdo. Ya, suéltalo. Suelta eso que quedó atrás. Mira hacia adelante y pon tus ojos en Jesús. Hay poder en la confesión de tus pecados. Hay poder en el olvido de Dios. Dios literalmente decide olvidar un pecado tuyo y no te lo vuelve a recordar. No te lo vuelve a recordar. ¿Y sabe qué? Si no confesamos nuestros pecados, entramos en un engaño. ¿Y sabe cuál es el engaño? De cometer otro pecado. El pecado de omisión. Porque todos estamos muy expertos en mirar los pecados de ¿qué? De acción, ¿no? Las cosas que hacemos mal. Pero las que omitimos, y una de esas en las que el enemigo tan sutil entra en todo cristiano, ¿sabe cuál? Omitir, confesar tus pecados. Deberías tomar un tiempo en el cierre de tu día y repasar el día. Oiga, esta mañana, este pensamiento, Padre, hoy lo confieso. Delante de ti recibo tu perdón, tu sangre preciosa me ha lavado y me ha limpiado de todos mis pecados. Cuando tú cometes ese pecado de omisión y dejas que él se acumule, ¿sabe qué? Comienza usted a vivir una vida de falsedad y de mentiras, y cargado por cosas que no son. Algunos ya tienen el síndrome del chapulín colorado. ¿Sabe cuál es ese síndrome? Todo lo tienen fríamente calculado. Si se caen, no era para evaluar la dureza del piso. Ellos nunca fallan. ¿Y sabe qué? Eso es un problema, eso es un pecado de orgullo. La no confesión de pecados me hace más orgulloso y me carga más. Hay algunos que no soportan saber que fallaron en algo, que se les quemó el arroz. Mucho inmundo, se me quemó el arroz, guache asqueroso. Otra vez esta brutalidad, se quemó el arroz, ya, vuelve a preparar otro, y si se le vuelve a quemar, doblemente inmundo. No, concéntrese. Hay problemas que podemos resolver con el carácter, con el orden, la disciplina, pero hombre, así es la vida, nos pasa eso, y eso es lo que nosotros debemos aprender a soltar. Si hemos cometido algún pecado, arrepintámonos. Esa es la segunda parte de este punto: confesión y arrepentimiento. Usted sabe que el arrepentimiento es la manera bíblica, de despojarse del peso del pecado. Es la manera bíblica. Y el arrepentimiento es un cambio de ¿qué? ¿Qué quiere decir el original de la palabra arrepentimiento? De mentalidad. Si tú sales por las mañanas, si todas las mañanas sabes que hay un trancón terrible, ¿por qué vas a maldecir tu día? Arrepiéntete de hacer eso y ten una actitud diferente. Cambia de mentalidad. Respire hasta 10, prenda el radio, ponga una melodía cristiana
y comience a orar, y si es preciso en lenguas, para que no se desespere. Salga más temprano. Ya sabes que hay cosas en las que tú puedes mejorar, pero también el arrepentimiento tiene que ver con el pecado. Y es un cambio de mentalidad con respecto al pecado. Tienes que cambiar tu manera de enfrentar el pecado. Tienes que mirar que ese pecado te hace daño. Tienes que darle el valor al pecado como se debe dar. Algunos menosprecian el pecado, y las ataduras más grandes de un cristiano vienen cuando ese pecado es menospreciado. Le dan el valor a matar, a hurtar, pero no le dan el pecado, no le dan valor a: yo no lo saludé porque es que me cae regular. Pero no importa, eso el Señor ya nos perdona. Mientras que seamos salvos, eso no hay problema. Ojo, esos pequeños pecados de las instrucciones que te da el Espíritu Santo: saluda, despídete, mira, dale un abrazo, perdónalo, pasa por alto, no le digas nada. Esas cosas debemos aprender a confesarlas y arrepentirnos de mirar el pecado a veces como que no importará tanto, porque ahí viene el enemigo y te ata y te carga con más pecado y estás perdiendo. ¿Qué es lo tercero que debemos hacer? Lo primero, considerar a Jesús. Él sufrió mucho más que tú. ¿Y Él sufrió hasta dónde? Hasta la muerte. Segundo, ¿aprender a qué? Confesar y arrepentirnos. La manera bíblica de soltar cualquier carga y cualquier pecado. Pero tercero, vamos a ver el tercero, y es comenzar a trabajar en nuestro carácter. Comenzar a trabajar en nuestro carácter. Mire, hay dos cosas importantes, dos principios importantes que a los padres les quiero decir que deben enseñar en sus hijos. El primero es el principio de la disciplina. Y el principio de la disciplina, ¿sabe en qué consiste? La vida no es hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que se debe hacer. Ese es el principio de la disciplina. Hacer lo correcto, no hacer lo que uno quiere. Y ese es un principio que algunos de nosotros lo tenemos atrofiado desde la infancia. Es necesario trabajar en la disciplina. Trabajar en la disciplina. Y el segundo principio es el principio de las prioridades. Primero, ¿quién es? Dios. Dios es primero. Después, nuestra propia condición. ¿Cómo estamos nosotros? Después, nuestra familia. Después, ¿qué es? Tu llamado, tu ministerio. Y tu llamado involucra ¿qué? La iglesia, pero también tu llamado involucra a que seas un buen padre, porque tienes el llamado a ser padre, a ser esposo o esposa. Tu llamado a ser un buen empleado. A veces confundimos el llamado de Dios, el trabajo que Dios nos ha puesto sobre la tierra, con el empleo, pero eso es diferente. El empleo y el trabajo son diferentes. Y de últimas vienen esas cosas de la vida, por ejemplo el empleo. Por ejemplo, ¿dónde voy a pasar mis vacaciones? Por ejemplo, ¿qué carro voy a comprar? O si no lo puedo comprar, pues bueno, ¿qué Transmilenio voy a coger? ¿Sí? Y listo, como el Transmilenio con la actitud. Hay algunos que se levantan, no sé si ha visto, a ver, algunas veces yo me monto en el Transmilenio por las mañanas y ya uno nota al abuelito o a la abuelita listos para mirar quién lo va a tocar. Está esperando que lo toquen. ¿Para qué? Para pelear. ¡Ay, hermano! ¡Ay! Y entran hacia el Transmilenio. Y a veces nosotros mismos nos levantamos, como dice mi suegro o mi suegra, no me acuerdo, con la ruana puesta. ¿No le ha pasado el campesino un día que se levantó con la ruana puesta y la botaba a ver quién se la pisaba? Y apenas alguien se la pisó, ¡no me pise la ruana! Y salió. Esa era su satisfacción del día. Él estaba preparado para pelear. Y a veces nosotros nos levantamos así, peleadores sin ley. A ver, ¿quién contra quién es? ¿Nos matamos? Sí, nos matamos. No es así, así no debe ser la vida. Así que aprendamos el principio de las prioridades. Mire, cuando faltamos el principio de la disciplina y de las prioridades, esto nos lleva fácilmente a cargarnos por cosas que no debemos cargarnos. Mire la vida cotidiana. Trate de evaluar su día, qué es lo que más lo desespera. Y probablemente lo que más lo desespera no es algo realmente de peso. Que me dejan los platos sucios, que es que el pañal de la niña, que nadie le limpió el pañal a la niña, que yo no subí, que no me tendieron la cama, que yo no bajé, que no me escucharon, que sí bajaron, que yo no dije. Y sí, yo no digo que no sea agotador, pero estamos viendo hoy que debemos despojarnos. Despojarnos. Simplemente eso es basura que hace daño en nuestra vida y en nuestras relaciones. Mire, cuando faltamos a esos principios de la disciplina y de las prioridades, muy fácil nos comprometemos con actividades, con proyectos en los que nunca nos debemos haber comprometido.
Y faltamos a las prioridades. Hay veces que la gente viene y dice, bueno, ¿y por qué no viniste el domingo? No, es que estoy en un proyecto de sembrar unas matas. ¿Y por qué no las sembró el lunes, hombre? En la noche. No, es que era para hoy sembrar este proyecto. La falta de prioridades. ¿Por qué no viniste? No, es que estaba en un proyecto personal que era arreglar mi closet. Y de ahí para adelante, los proyectos. Dígame de aquellos con la tecnología que se la pasan horas, se les pasa el tiempo viendo redes sociales. Comprometidos con el Facebook, con el WhatsApp, con el Instagram. Y a veces llegan y abren y miran a ver, ya no tienen nada más que ver. Entonces ven las conversaciones de hace 3 días. Ay, sí, tan bonito como me habló. Y ese engaño de los estados, ¿no? Mirándole el estado a todo el mundo. Y la flor crece y no, ay, sí, la flor. Y pasa y mira los estados de las 80 personas que tienen los contactos. ¡Qué perdedera de tiempo! ¿Y sabe qué? Por falta de prioridades. Cuando llega el momento de enfrentar la vida real, ¿sabe qué pasa? Tú no estás preparado para enfrentar la vida real. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, y que debemos nosotros estar cada día preparándonos espiritualmente para cuando llegue el día malo, porque si el día malo existe y hay un día difícil, una noticia que no esperábamos, algo que sucedió, ese día malo, y si no nos aprendemos a preparar en el día cotidiano, el día malo nos coge con los calzones abajo y nos da 4, 5, 6 palmadas. Y es ahí cuando entonces nos desviamos, el pastor es un sinvergüenza, la iglesia no sirvió para nada, todas esas promesas no. ¿Y por qué comienza a relucir primero eso? Porque nos damos cuenta que como que eso espiritual que tanto nos ha hablado el Señor no pareciera. ¿Será que hay un problema en la iglesia, un pecado en el pastor? No. Tú que te la pasas en Facebook o te la pasas distraído viendo allá que la ley del corazón y no te das cuenta, la mayor ley, la que sí libera, que es esta. O algunos escuchando allá a Pastor López, esta es la ley del amor que yo aprendí, golpe con golpe, y yo nada, y todo el mundo golpe con golpe se va dando, y se nos olvida la ley del perdón, de soltar el pecado, de soltar el peso. Señores, el mayor peligro que nosotros tenemos como hijos de Dios es desplazar lo eterno por lo temporal. Y si alguien es experto en insinuarnos constantemente eso, es Satanás. Hay cosas que no tienen peso eterno y nosotros ahí, pero es que clavados lo cogemos y lo levantamos y lo cargamos con todo lo temporal. Suelte esa carga. Si es temporal, eso es un hombre. Un día acabará, pero lo eterno es lo que tiene el peso para tú obrar hoy en algo diferente. ¿Qué de lo que haces hoy tiene un peso en la eternidad? Eso sí es más importante. ¿Qué de lo que haces hoy agrada a Dios? Eso sí es importante. Y muchos problemas que incluso aquejan a la iglesia de hoy no son eternos. Y somos los espirituales, no del mundo, sino temporales. Y entonces comenzamos, es que mi dinero, no, es que ¿cómo es posible que el pastor hable del diezmo? Es que mi dinero no me lo va a quitar nadie. Es que mi piano no me lo puede tocar nadie. Es que mis derechos aquí en la iglesia fueron vulnerados, no me saludó, no llegó temprano, no me gustó esa decoración. ¿Qué tal esa decoración que pusieron para Navidad? Eso es pecaminoso. Y todos los problemas que trabajamos en la iglesia a veces son, la mayoría, temporales. Y no podemos acabarnos por eso. Temporales. Muchas de las reuniones que tenemos a veces las iglesias es trabajando temas temporales. Entonces son los puntos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las cortinas que se caen cada 8 días? No, me tiene desesperado. Ese Osman no ha podido con las cortinas. Es que ese equipo de líderes no está funcionando y ya cargados contra el equipo de líderes. No, cabe un chazo más grande y se acabó el problema de las cortinas, ya. Y esos son los problemas que a veces se resuelven, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer que esas sillas olen feo y tienen chicle? ¿Sí? Lávelas y quítenle los chicles. ¿Ya? No, es que hay que educar a la gente, es que la gente es una desagradecida. Yo creo que pongamos una multa al próximo que pegue chicle y comenzamos a cargas y más cargas y más cargas. ¡Suelte la carga! Y comience a mirar lo eterno. No lo desplace por las cosas temporales. Hay cosas que nos llegan a estorbar, literalmente. Pesos que estorban nuestra carrera, que el Señor puso por delante de nuestra vida. Mire, el enemigo quiere 2 cosas principales. Primero,
quiere que usted no le sirva al Señor. Pero si eso no lo logra hacer, entonces va a buscar la manera en que usted le sirva con la mayor lentitud en su vida. Y Él lo quiere hacer. Entonces le pone los pesos, las trancas, y usted cargue con eso, y es tiempo hoy de despojarnos de esos pesos. Si Él no logra que tú no sirvas, buscará que sirvas con la mayor lentitud en tu vida espiritual y poco madures y crezcas en el Señor. Hoy es el día de la libertad. Esta mañana es la libertad. Y cuarto y último, y es clave. Yo soy el pastor de las claves, es muy clave. Orar. Jesús lo hizo. Él siempre dedicaba un tiempo aparte, decía que se iba a un lugar desértico. ¿Qué quiere decir? Donde no hubiera nadie más, a orar. Y a veces nosotros queremos hacer el devocional en pleno Transmilenio. Y hay gente que uno lo ve así, Padre Santo, y comienza el otro a hablar del chicle, el otro allá no sé qué, la otra allá peleando, el otro haciendo fila para dejar de, cuando termina de hablar el otro vendedor pasa el otro. Es tiempo de dedicarle mayor profundidad a la oración y comenzar a darle la importancia a tu tiempo con Dios, la oración. Y un lugar desértico puede significar para ti levantarte más temprano de lo que siempre te levantas, ir a un lugar aparte de estar de pronto. Yo a veces buscaba hacerlo, ¿no? Pero entonces ahora a la hora que yo me levanto, el gatico llega y se levanta, ¿sí? Y vaya a la sala y comienza a jugar y yo, Señor, gracias por eso. Y de pronto yo me hallo ya jugando con el gato, jugando ahí entre los dos. Y oiga, ¿qué pasó? No puedo dejarme distraer, ¿verdad? Entonces me toca coger al gato y encerrarlo allá y cerrar. Señor, gracias por este día, gracias por tu amor. Y sabe que hay un poder tremendo en la oración. Tenemos que estar más conscientes de la oración. ¿Sabe que el cristiano, por su naturaleza de lucha con la carne, a veces es más consciente de los problemas que el poder que tiene en la oración? Entonces le da más poder a los problemas. No, terrible ese problema. ¿Sí se enteró? ¿Se enteró que el pastor rayó el carro a la puerta? No, Dios mío, ¿cómo será ahora? ¿Cómo habrán solucionado ese grande problema? No. Y hacemos unos problemas de una cosa que no debe ser. Y le damos más conciencia a esos problemas y los agrandamos que al poder que tenemos en la oración. La palabra de Dios dice que Dios da a nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. ¿Según qué? Que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu, tu relación con Dios. Y si tú determinas darle poder a la oración, vas a ver que el problema es así. No le hables a tus problemas, no le hables a Dios de tus problemas, háblale a tus problemas del Dios grande que tienes y que te ayudará a solucionarlos. Y tiene el poder para hacerlo. Por lo tanto, si Satanás trata de buscar en nosotros un quiebre, también lo tratará de hacer en la oración. ¿Y sabe qué? Él ha hecho su prioridad. Número 1 es mantener distraído al cristiano de sus prioridades. Entonces ya no hay tiempo para orar. Eso es una mentira. ¿No hay tiempo? Yo le pregunto, ¿no hay tiempo para orar? Sí hay tiempo para orar. Pero es una mentira, una excusa de decir que no hay tiempo para orar. Mire, ¿qué hizo el faraón? Puso más carga. Y a veces el enemigo coloca esas cargas de Egipto en los hombros de los cristianos. Y vemos a los cristianos no precisamente ocupándose de las cosas del reino de los cielos, que es primeramente, dice primeramente ¿qué? ¿Buscad qué? Y su justicia y el resto, las añadiduras, ¿no? Pero entonces Él es experto en colocar las añadiduras como la prioridad de nuestras vidas y nosotros mirando las añadiduras. Yo les he dicho varias veces, pero no me canso de decirle, si usted analiza cómo es la forma de alimentarse de una gallina, verá que a veces nosotros somos como unos cristianos gallinas. Las gallinitas están mirando todo el tiempo el piso y si uno llega y les bota, salen toda semana. Y eso se arma un zaperoque por un maicito y pelean y se quitan y a veces no comen bien el granito y el otra coge y bueno, así. Y a veces nosotros estamos allí picoteando el grano y el pedazo de pan y la leche y ese no me miró y así. Buscando amor y compasión en los demás y el afecto en todo el mundo. Y ahora que viene la campaña política del otro año, ay, Dios mío, afloran los maíces, ¿no? ¡Frun! Y salen todas las gallinas. Así. Por favor.
Tenemos un Dios todopoderoso que suple todas nuestras necesidades. Nosotros debemos ser como las águilas, escogemos la presa, nos renovamos allá arriba, ponemos a nuestros hijitos en el borde de un peñasco y nosotros mismos con disciplina los sabemos lanzar al momento adecuado para que vuelen y sean una generación mucho mejor, no como en el mundo que va de decadencia. Nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, y así va a ser con nuestros hijos. No hay más. Mire, le quiero cerrar con lo siguiente. David llegó un día de batallar. Estaba con todo su grupo de ejército y estaba batallando. Y llegó un día al lugar donde dejaron a sus esposas y a sus hijos. ¿Y sabe qué encontraron? Todo quemado, y se habían llevado cautivos a sus esposas y a sus hijos. Dice que el pueblo cayó en una depresión tan profunda que estaban hablando de apedrear a David por eso. Yo le quiero confesar que a veces uno como pastor se siente así. ¿Por qué? Porque uno anima al pueblo, ¿no? Ánimo, el Señor, la victoria, Y a veces uno llega a la otra semana, no, pastor, me quedé sin empleo. Y uno, mientras que no conspiren a apedrearlo a uno. Pero así se sentía David, con angustia. ¿Sabe qué hizo David? Dice, pero David se fortalecía en el Señor y pidió su manto de oración y se acobijó en su manto de oración y no salió de ese lugar hasta que encontró la estrategia que Dios le revelaría. Hizo lo que Dios le dijo que tuviera que hacer. Recuperó a su propia esposa, porque es que el pastor o los líderes de casa, lo que sea, tienen sus propios problemas, pero tiene que también trabajar por los problemas de los demás. Recuperó su esposa y sus hijos y recuperó la esposa y la familia de los demás. Y fuera de eso les quedó un botín de guerra que siempre Dios da más abundantemente a aquellos que piden, a aquellos que oran, a aquellos que inclinan, a aquellos que saben despojar su carga. Familia, hoy es el tiempo de recuperar lo que el enemigo se ha llevado a cautivo. De pronto la paz de tu hogar, de pronto la estabilidad emocional de tus hijos, porque te ven a ti como un cocodrilo todo el día. Es el tiempo en que tomemos aquello que el enemigo nos ha querido robar. ¿Y sabe qué es? La paz del Señor. Cuando tenemos la paz, todo lo demás carece de sentido, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Mire, la palabra de Dios dice en Efesios que Dios quiere que seamos llenos de su plenitud. Pero ¿sabe qué? La plenitud en la Biblia nunca se logra sin un vaciamiento primero. ¿De qué estás lleno hoy? Ira, frustración, de pronto un poco de rencor. De pronto hoy te levantaste mal con tu esposo o con tu mujer. De pronto te levantaste pensando en las heridas de hace 20 años. Ay, yo me acuerdo hace 20 años, el 20 de julio de 1700. Y vuelve otra vez con el mismo tema. Hoy es el día de perdonar. Hoy es el día de confesar, de arrepentirse. Hoy es el día de tomar aquello que el enemigo nos ha querido robar. El enemigo, escuche bien familia, no tiene poder para dañarnos. El enemigo no tiene poder para dañarnos. Pero ¿sabe qué? Él extrae el poder de ti cuando tú se lo cedes. Eso sí hace él, y eso sí es experto. ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? Comerás del polvo de la tierra. ¿Y quién representa el polvo de la tierra sino nuestros propios cuerpos? Él es experto en enfermarnos por el estrés de la vida. Él es experto en acabar literalmente un día que pudo haber sido de paz y de alegría, y lo convirtió en un día de derrota, de ruina, de tristeza y de congoja, porque nos dejamos distraer por un pequeño grano de maíz que nos botó, por una pequeña discordia, por un pequeño malentendido, y nos volvemos expertos en darle peso a los problemas, cuando tenemos un Dios poderoso que con un solo dedo hace mover al enemigo y darnos la paz que necesitamos. Ese es nuestro Dios. No vuelvas a permitir que te robe la paz, sea lo que sea que estés viviendo. Considera a aquel que sufrió hasta la cruz y murió por ti, con tal contradicción de pecadores contra sí mismo, pero despreció
Ese oprobio lo menospreció, no le importó, con tal de verte hoy aquí sentado, salvo y lleno de la gracia del Señor. ¿Cómo vas a menospreciar la gracia? ¿Cómo menosprecias la paz y la sangre de Jesús? No más enredarse en la vida cotidiana. Es vida cotidiana. Hoy es tiempo de arrepentirse y de confesar. Hoy es tiempo de encontrar en Jesús la libertad que Él prometió. La cárcel está abierta, sal de ella, dice el Señor. Pongámonos en pie, familia.